Hola, bienvenidos. Vamos a ver un nuevo tema de física. Esta vez vamos a ver el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es un movimiento periódico, quiere decir que se repite, en el que el móvil recorre sucesivamente por una distancia máxima a una mínima respecto al centro de oscilación. En la naturaleza existen algunos cuerpos que describen movimientos repetitivos con características similares. En el caso del movimiento oscilatorio cumple con esta condición. ¿Dónde los podemos observar? Por ejemplo, en un reloj de péndulo. El péndulo es aquel sistema que tiene una masa que va oscilando de un lado a otro en un mismo periodo de tiempo. Las cuerdas de una guitarra. De lejos podemos ver la guitarra que sus cuerdas se mueven, pero de cerca es como si sus cuerdas se deformaran generando unas curvas que van de un lado a otro. O un trampolín, que es una superficie que está sujeta desde uno de sus lados y que en otro de sus lados, si le aplicamos una fuerza, este va a vibrar, va a oscilar de un lado a otro. La forma más sencilla de movimiento periódico es el movimiento oscilatorio de un objeto que cuelga de un resorte. Tenemos entonces un resorte que va a tener una longitud L y que al suspenderle una masa en la punta de ese resorte, el resorte va a empezar a oscilar. El objeto oscila en posiciones extremas, alcanzando distancias máximas y mínimas a partir del punto de oscilación que es el punto inicial. Entonces el resorte va a estirarse y va a alcanzar una longitud máxima. Y luego, por la fuerza que conserva, por la energía que conserva, va a subir y se va a comprimir y va a alcanzar una longitud mínima. La distancia que hay desde el punto inicial de oscilación o desde el centro de oscilación hasta la longitud mínima y hasta la longitud máxima son iguales. Una fuerza obliga a desplazar un sistema a puntos simétricos con respecto a su posición. Los elementos del movimiento oscilatorio son los siguientes. Primero, la oscilación. Cuando un cuerpo parte de una posición y luego de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria, regresa a su punto inicial. ¿Qué quiere decir? Que cuando un cuerpo recorre varias veces una trayectoria y regresa a su punto inicial, estamos hablando de un movimiento oscilatorio. El periodo, que es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación, mientras que la frecuencia es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo y se mide en la unidad de Hertz. Las iniciales de Hz. La elongación, que es la posición que ocupa el cuerpo respecto al punto de equilibrio. Por ejemplo, en la primera tenemos que la posición x1 es igual a 0, que sería el punto inicial o el punto de partida de ese cuerpo antes de someterlo a alguna fuerza. Luego, en x2 vemos que el resorte se estira y alcanza una distancia de 6. Y en x3 el resorte vuelve y se deforma, se comprime y alcanza una distancia de menos 6 con respecto a la recta numérica que tenemos en la parte inferior. La amplitud se puede definir de dos formas. Primero, que es la distancia máxima de elongación que alcanza un objeto respecto a la posición de equilibrio y se mide en metros. ¿Qué quiere decir? Del punto de equilibrio donde se encuentra el objeto hasta su máxima elongación, estamos hablando de su amplitud. Con respecto a la recta numérica, tenemos una amplitud de 6. Por otro lado, también podemos definir la amplitud como la mitad del segmento recorrido. En este caso, el cuerpo está recorriendo una distancia que va desde menos 6 hasta 6, que corresponde a 12 unidades, y la mitad sería 12 entre 2, que es igual a 6. Vemos que es el mismo valor. Las ecuaciones del movimiento oscilatorio, vamos a utilizar primero la frecuencia. La frecuencia, que es igual a 1 sobre el período. Esta ecuación de la frecuencia la podemos despejar en el caso de que necesitemos el período.
Para despejarla, pues tenemos en cuenta que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, es decir, que simplemente tendríamos que cambiarlas de posición y así obtendríamos la ecuación del periodo. Sin embargo, otra forma de medir el periodo es igual al tiempo sobre el número de ciclos. Recordemos que el periodo es el número de ciclos que realiza un objeto que está oscilando en un determinado tiempo. Vamos a ver cómo se aplican estas ecuaciones a los problemas de física. Un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones B y B inicial, o B'. Esta B o B' me está indicando la L máxima y la L mínima del resorte, indicadas en el dibujo. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, determinar A, el periodo, B, la frecuencia de oscilación y C, la amplitud. Tenemos entonces un bloque que está atado a un resorte que está oscilando. Tenemos B' y B, que son la L máxima y la L mínima que alcanza el bloque en el resorte al empezar a oscilar. Y tenemos un dato que es que oscila con una distancia de 6 centímetros. Tenemos también el tiempo, que es de 10 segundos, y que en ese tiempo de 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, que quiere decir que realiza 20 ciclos. Ahora, ya teniendo estos datos, vamos a empezar a calcular el periodo. Recordemos que el periodo es igual al tiempo sobre el número de ciclos, entonces vamos a reemplazar nuestras variables. T, que es igual al tiempo de 10 segundos, y el número de ciclos, que fueron 20. Y ahora, al dividir 10 entre 20, obtenemos un 0,5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo, este bloque atado al resorte, realiza una oscilación en 0,5 segundos. Ya teniendo el dato del periodo, ahora vamos a calcular la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es igual a 1 sobre t, que es el periodo. Reemplazamos los valores. F, la frecuencia, que es igual a 1 sobre 0,5 segundos, que fue el periodo que acabamos de calcular. Y al dividir 1 entre 0,5, obtenemos como resultado 2. Y no olvidemos las unidades de la frecuencia, que son Hz, las iniciales Hz. Tenemos ahora la frecuencia, que es de 2 Hz. Y por último nos piden la amplitud. Recordemos que la amplitud se ubica en el punto medio de la trayectoria que recorre el cuerpo. La trayectoria que va desde B hasta B' de 6 centímetros. Entonces tendríamos que sacar la mitad, que sería 6 centímetros sobre 2, que es igual a 3 centímetros. Y ahí tenemos nuestra amplitud, que es de 3 centímetros. Y así hemos aplicado todas las ecuaciones y hemos resuelto este ejercicio. Veamos un segundo ejercicio. Una varilla realiza 150 oscilaciones en un minuto. Halla el periodo y la frecuencia de oscilación. En este caso, la varilla está actuando como en el primer ejemplo que vimos del trampolín. La varilla está sujeta en uno de sus extremos y al someterle una fuerza en otro extremo, ella va a empezar a vibrar. Y nos dice que realiza 150 oscilaciones por un minuto. Entonces empecemos por nuestros datos. Tenemos que el tiempo de un minuto y los ciclos de 150 veces o 150 oscilaciones. Empecemos por el periodo. El periodo, que es el tiempo sobre el número de ciclos. Vamos a reemplazar el tiempo, que es de un minuto, pero lo vamos a trabajar en segundos. Ya sabemos que un minuto son 60 segundos, reemplazamos entonces 60 segundos. Sobre el número de ciclos, que es 150 veces. Y ahora dividimos 60 entre 150, que es igual a 0,4 segundos. Ese es nuestro periodo. Y ahora la segunda parte, que es calcular la frecuencia. La frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo. Tenemos entonces que la frecuencia es igual a 1 sobre 0,4 segundos. Y al dividir 1 entre 0,4 nos da como resultado 2,5 Hz, que es la unidad de la frecuencia. Y así obtenemos nuestro resultado de la frecuencia de 2,5 Hz para la varilla que está vibrando. Espero que esta explicación te sirva para entender los conceptos de
movimiento oscilatorio. Te deseo éxitos.